Recuerda que tu sonrisa dice mucho en la primera impresión. El cálculo dental, o más conocido como sarro dental, es la consecuencia de la calcificación de la placa dental que se adhiere a los dientes. Esta placa inicialmente es blanda y está formada por una mezcla de bacterias, agua proveniente de la saliva, proteínas, restos celulares y restos de alimentos. Normalmente se retira con facilidad mediante el cepillado dental. Sin embargo, cuando nos olvidamos de cepillarnos o lo hacemos de la forma incorrecta, esta placa blanda se empieza a calcificar y por ende a endurecer debido a las sales minerales de la saliva, principalmente calcio y fosfatos. Este cálculo dental es una mezcla de restos de alimentos, desechos celulares, sales minerales y millones de bacterias. Por lo común, las zonas donde se forma más cálculo dental es en zonas cercanas a las salidas de las glándulas salivales, las cuales son las caras linguales de los incisivos inferiores, como podemos ver aquí, ya que cerca de aquí tenemos la salida de la glándula sublingual y submandibular, y la otra zona importante es la de los molares superiores del lado de las mejillas, donde tenemos cerca la salida de la glándula parótida. Los cálculos dentales pueden formarse encima de la encía, a los cuales llamamos cálculos supragingivales, y es muy fácil de detectar a simple vista. O también se pueden ubicar debajo de la encía, al cual llamamos cálculo infragingival. Estos cálculos infragingivales llegan a formar bolsas periodontales, lo que ocasiona un mayor riesgo en la salud dental, ya que las bacterias de este cálculo infragingival liberan toxinas que ocasionan nidos de alta contaminación y que terminen en enfermedades como la periodontitis. La periodontitis es una enfermedad que produce pérdida de hueso y movilidad dental progresiva, y de manera crónica esta enfermedad es una de las principales causas de pérdida de dientes, junto con la caries dental. Es importante mencionar que el sarro dental no podrá ser removido por el cepillado dental, por lo que es indispensable la limpieza dental profesional, en donde se removerá el cálculo supragingival e infragingival. Muchas veces el cálculo infragingival no podrá ser removido por completo con los instrumentos convencionales como el ultrasonido o los raspadores, por lo que será necesario usar anestesia en algunos casos. Y en otros casos inclusive podría necesitarse de una cirugía periodontal, que consiste en separar la encía del hueso con ayuda del bisturí para poder tener un buen acceso debajo de la encía y poder limpiarla bien. Algunas personas son más propensas a formar sarro más fácilmente que otras. Esto se asocia principalmente al pH de la saliva, en donde pHs más altos están relacionados con la formación más rápida de sarro dental. Ya, pero ¿cómo sé si tengo sarro dental? Algunos síntomas que podrías notar son los siguientes. Sangrado en las encías al cepillado. Esta condición es conocida como gingivitis. Si notas que la encía te sangra, debes ir al dentista lo más pronto posible, ya que es muy probable que tengas sarro dental. Mal aliento. Aproximadamente en el 90% de los casos, el mal aliento o halitosis tiene su origen en la boca. Manchas marrones, amarillentas u oscuras. Es importante que frecuentemente te realices una autoexploración bucal, no solo para ver si tienes sarro dental, sino para asegurarte que todo esté bien en los tejidos orales. ¿El sarro dental solo afecta a la boca? Hay estudios que confirman la relación entre la gingivitis y la periodontitis con enfermedades al corazón, partos prematuros, diabetes y entre otras muchas más enfermedades. ¿Cómo prevenir la formación de sarro dental? Primero, el cepillado dental al menos 3 veces por día. El tiempo necesario es por lo menos de 3 minutos y tiene que ser con la técnica correcta, limpiando tanto la parte externa como la parte interna de los dientes. 2. El uso del hilo dental. Esto hará que no se forme sarro entre los dientes. 3. Podrías también usar enjuagues bucales, de preferencia sin alcohol y que contengan flúor. Y finalmente, es muy importante que te hagas revisiones dentales periódicamente, por lo menos cada 6 meses. Si aprendiste con el video, dale like, comenta y comparte.